Quería agradecer a todos vuestra presencia y vamos a comenzar con esta mesa debate que hemos titulado La participación digital en el ámbito local. Un tema yo creo que bastante interesante, bastante enjundia, no más especial que el último tema y las últimas cuestiones que habéis estado debatiendo y hablado en la última mesa, pero sí que creo que interesante para todo el conjunto de lo que se está tratando en este Congreso Novagop 2023. Quería presentar a los ponentes en esta mesa, muchos de ellos conocidos. En primer lugar, a Luis Feijóo, que nos va a hablar sobre la digitalización en la mejora de la democracia local. Luis Feijóo es responsable de protección de datos y asesor jurídico de nuevas tecnologías en la Diputación de Pontevedra. Seguidamente nos acompañará Marc Vilalta, que nos va a hablar de la participación digital de los electos en el funcionamiento de los gobiernos locales. Marc es, entre otras muchas cosas, profesor agregado de la Universidad de Barcelona y, en este caso, de Derecho Administrativo, y aparte es director del grado de Administración Pública. Y, por último, nos hablará Rubén Martínez sobre la participación digital, en este caso, de los electores locales. Rubén es profesor titular de la Universidad de Alicante y delegado de Protección de Datos. Y como tenemos el tiempo que tenemos y sin más dilación, yo creo que los protagonistas son ellos. Esperemos que después haya tiempo para hacer un feedback y un debate entre los asistentes. Pero ahora mismo le voy a dar la palabra a Luis, que además nos va a intervenir, en este caso en pie, y nos va a hablar sobre la digitalización en la mejora de la democracia local. Luis, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Novagop y a la Fundación Democracia y Gobierno Local por la invitación y por estar aquí representando a la Diputación de Pontevedra. Bueno, yo tengo una presentación que va a aparecer ahora y vamos a hablar un poco sobre lo que es la digitalización y lo vamos a ver desde un punto de vista de lo que sería la administración local y especialmente de lo que serían las administraciones supramunicipales, como puede ser la Diputación de Pontevedra. Os voy a tratar de explicar un poco cuál ha sido nuestra hoja de ruta en la Diputación de Pontevedra para llegar un poco al estado de digitalización que tenemos ahora mismo, con el objetivo un poco de repercutirlo en la ciudadanía. Yo siempre empiezo a través, digamos, un poco de un planteamiento de partida, que es un poco en el momento en el que estamos actualmente en lo que sería el grado de digitalización administrativa en las entidades locales, ¿no? Tenemos unas bases de administración electrónica que ya empezaron en los años de 1992 con la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que ha sido, digamos, un poco la evolución necesaria para llegar al punto en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, esa evolución normativa en la que hemos tenido un íter bastante destacado a través un poco en el 2007, cuando empezamos a través de un marco de voluntariedad a establecer un mecanismo, digamos, de administración electrónica para las administraciones públicas. Pues entonces, gracias a esa normativa, hemos conseguido obtener ciertos resultados que muchas veces no han sido los esperados más allá del papel, ¿no? Entonces, ha sido necesario que las administraciones públicas nos acerquemos a la ciudadanía. Entonces, de ahí la necesidad de ese impulso y extensión de las tecnologías, porque al final, hoy en día no estamos ya en una administración donde la ciudadanía lee los boletines provinciales o lee el BOE o los distintos boletines autonómicos, sino necesitamos relacionarnos con ellos a través, digamos, de su lenguaje. Entonces, por eso la administración ha ido evolucionando a una administración 2.0, a utilizar mecanismos mucho más actuales. Hemos visto esta mañana en determinadas aplicaciones informáticas que han facilitado lo que es toda la tramitación administrativa y sobre todo la relación y la proximidad con la ciudadanía, que al final es un poco el objetivo que tenemos desde las administraciones públicas.
Y esto encaminado sobre todo a lo que es a la democracia, digamos, local y sobre todo a lo que es la transparencia, ¿no? Digamos, los ciudadanos necesitan saber cómo se trabajan las administraciones públicas y necesitamos ofrecerle todos los elementos de información necesarios para ello y hacerlo, digamos, en su lenguaje y con un mecanismo que ellos entiendan y que puedan sentirlo como próximo. Hemos evolucionado también hacia el gobierno del dato. Vemos que además es uno de los elementos y de las líneas estratégicas del componente 11 del plan de recuperación. Entonces, al final, todo lo que podamos digamos, consumir a través de datos vamos a poder tramitar con ellos y vamos a poder aprovecharlo. Por lo que es necesario, digamos, pues que explotemos todos esos datos. Entonces, digitalizar, digamos, la tramitación administrativa desde su origen nos va a permitir poder tramitar con esos datos y poder al final explotarlos en beneficio, digamos, de la ciudadanía a través, digamos, de asegurar distintos principios, como puede ser el de Only Once, el principio también de que no tengan que aportar datos que ya han sido aportados, etcétera, etcétera. Y después, la administración digital pues conlleva, digamos, la utilización de tecnología y sobre últimamente hemos hablado esta mañana en muchísimas ocasiones también pues, de lo que es la inteligencia artificial, distintos sectores, digamos, de las un poco pues, digitalizar las administraciones, sino al final muchas veces pues, ha tenido que ser elementos externos como el que hemos sufrido durante la pandemia que nos ha provocado, digamos, un acelerador pues brutal, ¿no? En el 2020 tuvimos una aceleración por necesidad de una tramitación administrativa para lo que hemos visto que estábamos preparados pero necesitábamos un impulso. Este impulso al final ha venido, digamos, desde fuera. Nos ha hecho pues, mejorar en capacitaciones digitales, en identidad digital, en diseños de nuevos servicios que antes no pensábamos, en el fomento de la interoperabilidad y en la necesidad también de la ciberseguridad y de reducir la brecha digital, porque se ha ampliado la brecha digital con determinados sectores de la población o de los empleados públicos en el que no estaban preparados para digamos, esa aceleración tan repentina. Aquí podemos ver alguna serie de datos para que veáis que, digamos, esta aceleración fue brutal, ¿no? Estamos hablando de los meses de marzo y abril del 2020. Entonces, bueno, os pongo cuatro gráficas, ¿no? De todo lo que es la necesidad que tuvo la ciudadanía y los empleados públicos de poder seguir trabajando. Entonces, ahí vemos, digamos, pues las autenticaciones en las pasarelas tanto de clave como en clave PIN o en los registros administrativos que a través, digamos, del registro electrónico general, pues las presentaciones se duplicaron en cuestión de días. Pero esta transformación digital no es solo tecnología. Al final, la tecnología, digamos, tiene que ser un medio para llegar al fin, que es la transformación digital, porque nos la está demandando la ciudadanía. Entonces, se necesitan una serie de cambios que estamos las administraciones públicas en ello y entonces pues son necesarios que los regulemos y que al mismo tiempo los pongamos en valor. Cambios organizativos, nuevas habilidades tanto internas como externas, la simplificación de los procedimientos, la cooperación interadministrativa de la que tanto hemos hablado también esta mañana como vehículo necesario pues, para poder tramitar, digamos, pues, por parte de todas las administraciones públicas, porque no todas las administraciones públicas tienen los mismos medios, y esto pues, llevado también a cambios legislativos y un cambio de mentalidad tanto de los gobernantes como de los empleados públicos. Entonces, en el proceso de digitalización de la administración local, a mí siempre me gusta hablar de dos tipos de cambios necesarios, ¿no? Tenemos unos cambios que los tenemos que hacer nosotros desde dentro de la administración, que es una integración, digamos, de lo que ya venía siendo la administración electrónica a un nuevo tipo de administración, que es una administración 2.0, más participativa, en la que tenemos que ponernos, digamos, en contacto con los ciudadanos, aprovechar pues las ideas que nos vayan pues, entregando. Entonces, al final necesitamos la implementación de la innovación pues, con una base tecnológica, pero necesitamos a través, digamos, de elementos que nos posibiliten construir esta transformación digital.
tenemos que cambiar las estructuras organizativas. No podemos pensar en las mismas estructuras organizativas. Ahí tenemos un claro ejemplo con las oficinas de asistencia en materia de registros, que han cambiado completamente, digamos, ese canal de asistencia que antes era pues, un mero oficina de recepción de documentación. Ahora mismo pues, tenemos que ofrecerle más servicios, servicios que demanda la ciudadanía, como la identificación digital, como la asistencia, la colaboración. Y tenemos que automatizar procesos, ¿no? Realmente, digamos, la automatización es uno de los mecanismos que desde nosotros, desde la Administración, debemos identificar dentro de lo que es la tramitación administrativa habitual para intentar, bueno, pues a través de los sellos de órgano, poder automatizar los procesos en beneficio, digamos, de la agilidad administrativa y también la reducción de los plazos. Esto conlleva también un cambio institucional, la modificación completa de la cultura organizativa, un liderazgo potente y un intercambio de datos constante entre, digamos, dentro de la Administración y con otras administraciones públicas. Y al mismo tiempo necesitamos hacer unos cambios hacia afuera, ¿vale? Necesitamos prestar una serie de servicios que antes no prestábamos porque no los demandaba la ciudadanía y servicios que prestábamos antes, pues ahora mismo la ciudadanía no los necesita o realmente pues, necesita otros servicios. Entonces, estamos en un proceso de una ampliación del catálogo de servicios electrónicos, como hemos visto esta mañana, a través de aplicaciones móviles, a través de carpeta ciudadana, a través de interacciones con otras administraciones, compartir de datos, interoperabilidad. Necesitamos servicios multicanal, necesitamos trasladar información a la ciudadanía a través de distintos canales que sean con un lenguaje que ellos entiendan, a través, digamos, de las herramientas móviles, a través de blogs, a través, digamos, de redes sociales. Así, el último reglamento que desarrolla las leyes 39 y 40 establece como canales, digamos, de comunicación de las administraciones públicas todos esos nuevos elementos de administración 2.0. Adecuar las oficinas de registro, el uso de asistentes virtuales, como hemos visto también esta mañana, por ejemplo, en Carpeta Ciudadana, que bueno, tiene un asistente virtual que realmente al final ayuda a esa ciudadanía a interactuar con la Administración. Y un gobierno abierto, digamos, tenemos que hacer, digamos, determinadas actuaciones para fomentar la publicidad activa, saber qué es lo que se está haciendo desde las administraciones públicas para que la gente lo entienda y pueda fiscalizarlo y al mismo tiempo pues, poner a disposición esos datos que son de todos, que son de la administración, pero son también de la ciudadanía para que se pueda construir valor a partir de ellos. Esto de la digitalización no es todo, digamos, bueno, pues cosas positivas. También hemos visto que tiene algunos elementos, digamos, que tenemos que tener mucha atención, ¿no? El aumento de la brecha digital entre personas, tanto a nivel externo como a nivel interno. Hay muchos empleados públicos que pues no estaban preparados para meterse dentro de este proceso de digitalización, sobre todo en un proceso que nos llegó de una forma muy repentina, pero a través de la formación y a través, digamos, de distintos canales colaborativos internos, pues hemos conseguido pues llegar a que ese personal, bueno, pues que pueda llegarse a este tipo de, bueno, pues de nueva administración o digitalización de los procesos, pero también, digamos, a nivel externo. Tenemos que fomentar la capacitación digital, establecer, digamos, elementos de formación, empoderar a esas oficinas de asistencia en materia de registros para que sean facilitadores de esa administración digital y aumentar, digamos, la colaboración con las administraciones locales menores, sobre todo desde un punto de vista para no dejar administraciones atrás, digamos. Pensemos que esta mañana hemos hablado también muchas veces de las administraciones pues, grandes, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, pues, el Gobierno de Aragón, la Administración General del Estado o mismo las diputaciones como nosotros, ¿no? Pero pensemos también que nosotros tenemos una función básica que es colaborar y dar asistencia a las entidades locales y sobre todo a aquellas de menor capacidad de gestión económica, por lo que no podemos, digamos, dejar atrás. Entonces, uno de los elementos de ese proceso de digitalización fundamental es colaborar con esas entidades. Después también, el año pasado se publicó un nuevo Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, por lo que todo este proceso de digitalización tiene que llegar de una forma segura y los ciudadanos tienen que percibir, digamos, que hay una seguridad en los procesos que realizan delante de las administraciones. Entonces,
tenemos que tener muy claro que, digamos, que esta transformación tiene que venir también de la mano de la seguridad de los sistemas de información. Necesitamos capacitación tanto de empleados como de ciudadanos y muchas veces necesitamos esa colaboración público-privada, ¿no? Necesitamos esa colaboración con determinados entes tecnológicos del sector privado que nos ayudan para poder llegar a, digamos, a ese grado de digitalización en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo resolvemos estas problemáticas? Pues a mí me gusta siempre, digamos, decir que lo podemos hacer a través de mecanismos colaborativos y después, sobre todo, establecer un plan de ruta, ¿vale? En este plan de ruta, para mí tiene 3 elementos, digamos, fundamentales y que están completamente relacionados. No puede convivir uno sin otro y al final son pues, tres elementos que son necesarios para cualquier hoja de ruta en un proceso de digitalización. Yo os voy a, bueno, muy por encima, dar cuál fue la hoja de ruta que instauramos en Diputación ya para el 2018 y un poco establecer un poco cuáles son los resultados y ofreceros un poco el modelo porque, bueno, porque pienso que allí nos está funcionando. Hemos creado un proyecto, digamos, de gobernanza local inteligente con estos, digamos, 3 elementos fundamentales, que es una parte, digamos, de la gobernanza. Necesitamos crear unas estructuras, que fue lo primero que se hizo, empoderar a unas estructuras administrativas que fueran pues, líder digamos, de ese proceso transformador, que establecieran esos elementos jurídicos que nos habilitaran, digamos, esa digitalización de los procedimientos y después también con una base tecnológica que era la que el medio necesario para poder llegar a ese grado de digitalización, ¿no? Entonces, se empoderó a la Secretaría General, en la que estoy yo adscrito, para que liderara ese proceso, digamos, de digitalización administrativa, ¿vale? Se crearon unas estructuras organizativas a través, digamos, de un departamento de administración electrónica, un departamento de protección de datos, con una creación de plazas específicas en la RPT, unidades administrativas independientes y de perfil exclusivamente técnico en distintos ámbitos, como la unidad responsable de transparencia, la unidad responsable de accesibilidad web y también la de reutilización de información del sector público. Y también, digamos, establecimos un mecanismo, digamos, de responsabilidades de seguridad adecuados a la organización, ¿vale? No podemos pensar que estamos ante una organización como puede ser una comunidad autónoma, una administración general del Estado, un ministerio, entonces adecuamos esos perfiles, digamos, en materia de seguridad también para dar una estructura organizativa adecuada. Y lo hicimos a través, digamos, de crear una estructura jurídica, ¿vale?, que nos daba la posibilidad de hacer una revisión y un análisis de todo procedimiento administrativo o servicio que se ponía a disposición, tanto a nivel interno o a nivel externo. Entonces, dentro de lo que es la tramitación administrativa, se estableció un mecanismo inicial de revisión en la que, bueno, con el objetivo un poco de simplificar los procedimientos administrativos y los servicios puestos a disposición tanto de los ayuntamientos como de la ciudadanía, pues que se asegurara, pues digamos, unos determinados elementos que para nosotros era necesario para poder llegar a ese mecanismo de digitalización, ¿no? Se hace un análisis de las disposiciones durante la tramitación administrativa para asegurar determinados elementos como los que vemos ahí, ¿no? El principio de solo una vez, nos aseguramos de que la documentación que ya la tenga la Administración, pues no la tengamos que volver a pedir o que podamos consultar. Una homogeneización también de las bases reguladoras de procedimientos administrativos para que todos tengan, digamos, una curva de aprendizaje menor y que puedan, pues, identificar determinados elementos, pues, de forma, pues, ágil y una lectura rápida que para nosotros era tan fundamental con esas lecturas cruzadas que normalmente hacen las personas interesadas. Fomentando la interoperabilidad, establecemos pues una revisión de toda la documentación que se le exige, digamos, a las personas interesadas para habilitar todas aquellas consultas de interoperabilidad que podían ser consultadas a través de las distintas plataformas, tanto estatal como autonómica, siempre reservando, digamos, la parte de personalización
del procedimiento en cuestión. Asegurábamos el tema de la seguridad, protección de datos, la automatización, identificamos aquellos elementos que podían automatizarse y sin la intervención de un empleado público. Creábamos a través, digamos, de las distintas declaraciones de actuaciones administrativas automatizadas, pues determinados elementos que podíamos discernir de la tramitación administrativa con empleado público, y así hicimos, digamos, un proceso de adaptación de toda disposición normativa que se publicaba en el Boletín Provincial. Y después faltaba lo que era la parte de los servicios. Nosotros a nivel interno lo que hicimos fue una integración con las distintas herramientas de la Administración General del Estado para poder, digamos, utilizar todos esos servicios que nos pone a disposición el resto de administraciones públicas, con el objetivo un poco de tener un canal, digamos, único y que esté acostumbrado el ciudadano. En nuestra hoja de ruta todo funcionaba alrededor de la sede electrónica. Quisimos empoderar la sede electrónica como elemento fundamental, único para todo lo que es la tramitación administrativa, tanto interna como externa, como veremos a continuación. Vemos que el proyecto de digitalización empieza en el 2018, nos encontramos con un 4% de los procedimientos administrativos o servicios que poníamos a disposición, tanto de las entidades locales como de los ciudadanos, pues tenían un canal electrónico, y ya desde el 2022 todos los procedimientos administrativos y servicios tienen la previsión de una digitalización completa desde el inicio hasta la resolución y notificación de la misma. La sede electrónica pues establece, digamos, pues todos aquellos elementos que son necesarios para la tramitación, tanto del nuevo canal de denuncias, la firma de terceros. Establecemos, digamos, una sala virtual de firmas para la firma de aquellos documentos que ponemos a disposición de terceros, como pueden ser, por ejemplo, convenios con otras administraciones, todos los trámites, la carpeta ciudadana o mismo los pagos electrónicos a través de una pasarela de pagos única. Y en esta sede electrónica también le hemos querido dar, digamos, una visualización interna. Como empleados públicos somos sujetos obligados a relacionarnos electrónicamente con las administraciones, entonces hemos establecido, digamos, ese mecanismo de digitalización entera de todos aquellos procedimientos administrativos con los que nos relacionamos directamente con nuestra propia administración, ¿no? Esto ha llevado, digamos, en un primer momento pues, algún tipo de problemática, como podéis pensar, con aquellos determinados pues, empleados públicos que no estaban preparados para ese proceso de digitalización, y hemos establecido un mecanismo de colaboración con las oficinas de asistencia en materia de registros, ¿vale? Independientemente de que no son, digamos, sujetos que podrían recibir asistencia en estas oficinas de asistencia en materia de registros, nosotros hemos habilitado a través de una regulación propia pues, que estos funcionarios pues, que se pudieran apoyar a través de estas oficinas para digitalizar y para sus procedimientos y poder tramitar electrónicamente con la Administración, sobre todo con la idea de acreditarlos digitalmente, ¿no? Le enseñamos a utilizar los certificados digitales, le enseñamos a utilizar la sede electrónica y a tramitar electrónicamente con su propia Administración. Aquí veis un poco una serie de datos, bueno, en relación un poco con lo que fue el íter, digamos, de digitalización a través de las distintas herramientas. Y algo de lo que estoy realmente orgulloso es sobre todo, digamos, en la parte de intermediación de datos. En la parte de intermediación de datos, ahí veis los últimos datos publicados por el Observatorio Nacional, que nosotros en esa revisión que hablábamos antes de cada disposición normativa que llega, digamos, a Secretaría General, mucho antes, digamos, de la que es la fiscalización del procedimiento o del informe jurídico que pudiera conllevar, pues nosotros hacíamos ese análisis. Uno de los análisis que hacíamos era la identificación de todas aquellas aportaciones documentales, cargas administrativas que le dábamos a los ciudadanos y que realmente que nosotros podríamos consultar y que no necesitaban que nos las aportara. Entonces, bueno, estos son los resultados en una provincia en la que somos poco más de 900.000 personas. Bueno, pues nos situamos estos de España con provincias o mancomunidades con una población muy superior. Y sobre todo me hace bastante, digamos, pues, destacar lo que es la parte del número de servicios que consultamos, que somos la entidad local, digamos, de Diputación que consulta más servicios a nivel estatal. ¿Por qué? Porque nosotros identificábamos todos aquellos elementos, digamos, de aportación documental que podrían ser consultables. No utilizábamos, digamos, aquellos que
pues, los habituales, la consulta de identidad, la consulta, digamos, de los títulos universitarios, sino cualquier tipo de elemento que pudiera ser consultado a través de las distintas plataformas, pues los integrábamos directamente en nuestra plataforma de gestión de expedientes y ya impedíamos la aportación documental por parte del ciudadano, procediendo, digamos, a un ahorro considerable. Esto desde un punto de vista de lo que sería la parte interna. Termino. Hacia afuera, que también es uno de los elementos fundamentales, pues sería, digamos, la parte que tenemos hacia los ayuntamientos. Hacia los ayuntamientos hemos establecido también en el 2018 un sistema de colaboración con ellos. Les estamos ofreciendo, con esa colaboración pública y privada que establecía antes, a través de la herramienta Gestiona, bueno, pues todo lo que es la parte de administración electrónica a todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia. Ahora estamos en un plan de modernización a través del plan de recuperación, a través, digamos, de ofrecerle distintos servicios a los ayuntamientos, como puede ser, pues, plataformas de comunicación, un portal de transparencia, un sistema de órganos colegiados de los que hablarán ahora mis compañeros, y después un cuadro de mando y infraestructuras digitales y una integración con carpeta ciudadana. Sin mucho más, dejo el paso a mis compañeros. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu explicación y sobre todo por la experiencia. Ahora vamos a pasar la palabra a Marc Vilalta, que nos va a hablar de la participación digital, en este caso de los electos en el funcionamiento de los gobiernos locales. Marc, tienen la palabra, 15-20 minutos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, como lo ha hecho Luis, quisiera agradecer a la Fundación Novagop y a la Fundación Democracia y Gobierno Local la invitación a participar en este congreso. Es la primera vez que asisto y estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas sobre innovación pública y transformación digital de la Administración. El tema que me ha sido asignado es el de la participación digital de los cargos electos locales, ¿no? La participación en el funcionamiento de las entidades locales. Yo me voy a centrar en un aspecto muy concreto, que es la posibilidad de que los gobiernos locales celebren y adopten válidamente acuerdos, no de forma presencial, sino de manera telemática, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Seguramente es un tema conocido por todos ustedes. La pandemia de la COVID-19 nos obligó a adaptar la gestión local a las nuevas circunstancias sanitarias y en el año 2020 se aprobó la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. He hecho una presentación, como era la primera vez, una presentación muy académica y muy jurídica. Espero que a esta hora de la tarde no les aburra demasiado, ¿no? Pero el punto de partida de mi exposición sería el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿no? Que prevé que cuando concurran determinadas circunstancias excepcionales de fuerza mayor, se podrán constituir o celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos, ¿no? Esta es la base normativa a partir de la cual voy a dedicar los siguientes minutos con un doble objetivo. En primer lugar, analizar muy brevemente algunas de las dudas interpretativas que nos puede plantear la aplicación de este precepto y, sobre todo, analizar si es posible extender la aplicación de estas sesiones virtuales, de estas sesiones telemáticas, más allá de los supuestos de pandemia que estaba pensando la introducción de este precepto. Antes de entrar en estas cuestiones, me gustaría hacer simplemente unas consideraciones previas para empezar, ¿no? Al efecto de destacar las que, en mi opinión, son algunas de las razones que justifican la importancia de la regulación de las sesiones presenciales de los órganos de gobierno locales. La primera, lógicamente, es que la introducción de esta posibilidad de celebrar sesiones a distancia puede facilitar la gestión local. Es evidente que la posibilidad de que los electos locales se conecten, participen en las sesiones de gobierno de los distintos órganos con independencia de su ubicación, pues supone desde el punto de vista organizativo un paso adelante. Puede también incluso plantearse la opción de ahorrar costes, porque no tenemos que convocar a la policía, al personal administrativo, pero más allá de todas estas razones organizativas, creo que el estudio de estas cuestiones debe tener presente un elemento muy importante y que a veces puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Y es que la asistencia, la participación de los electos locales en las sesiones de los distintos órganos es un derecho y un deber que les reconoce nuestra Constitución, ¿no? El estatuto jurídico de los cargos electos locales incluye el derecho a participar de los distintos órganos de los que forman parte
y este derecho se conecta con el derecho fundamental de participación política del artículo 23 de la Constitución española. Por lo tanto, la idea es que no solo debemos ver esta participación a distancia, esta participación telemática, como una herramienta que ayuda a la gestión local, que facilita la gestión local, sino como una manera de hacer práctico un ejercicio de un derecho fundamental. Obviamente no estoy diciendo en ningún caso que haya un derecho individual de los cargos electos a participar a distancia, que seguramente no existe, sino que la participación digital es una herramienta, un mecanismo para ejercitar un derecho fundamental, el derecho de participación política. Teniendo esto presente, si pasamos muy rápidamente a analizar el régimen jurídico de la participación a distancia de los cargos electos locales, pasamos a analizar este artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local, lo primero que me gustaría destacar es la importancia de esta regulación. Desde mi punto de vista, la introducción de este precepto en el año 2020 en la Ley de Bases del Régimen Local es un acierto. ¿Por qué? Porque incorpora una base legal común hasta entonces inexistente, que, como veremos, permite, cuando se den determinadas circunstancias, a las entidades locales poder adaptar su funcionamiento a dichas circunstancias, garantizando, ¿no?, por lo tanto, la continuidad del gobierno local. Hasta el año 2020 no había ninguna provisión expresa a tal efecto, ¿no?, con lo que se discutía si era posible, si no era posible. A partir de ahora, pues ya tenemos una base legal común que permite esta posibilidad. Son muchos los temas que podríamos tratar. Yo me ocuparé muy brevemente de estas 5 cuestiones, pasaremos muy rápidamente por cada una de ellas. La primera duda que se nos plantea hace referencia a los órganos respecto de los que se puede aplicar el artículo 46.3 de la Ley de Bases del Régimen Local. Si leemos con atención este precepto, veremos que se expresa de una manera muy amplia, habla de cualquier órgano colegiado, ¿no? Por lo tanto, podríamos entender que este régimen de las sesiones telemáticas es aplicable no solo a los órganos locales necesarios, el Pleno, la Junta de Gobierno local, sino que también puede aplicarse a los órganos complementarios, ¿no?, en algunos casos las comisiones informativas y otros muchos, y con independencia de si se trata de órganos resolutorios o órganos meramente de consulta. En todo caso, yo creo que vale la pena destacar que la aportación de la Ley de Bases de Régimen Local en este punto es la de permitir esta posibilidad de participación telemática a los órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque, como recordarán, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público había excluido expresamente de la posibilidad de convocar sesiones telemáticas a los órganos de gobierno de las entidades locales, ¿no? Cuando regula el funcionamiento de los órganos colegiados, excluye expresamente en la disposición adicional 21ª, excluye expresamente los órganos de gobierno de las entidades locales. Por tanto, la aportación de la Ley de Bases de Régimen Local en este punto es la de prever expresamente esta posibilidad para los órganos de gobierno de las entidades locales. Esto es Pleno, Junta de Gobierno local y con un concepto amplio de órganos de gobierno, pues también las comisiones informativas. Teniendo en cuenta, además, que este precepto de la Ley de Bases de Régimen Local es aplicable al conjunto de entidades locales, no solo a los municipios. Por lo tanto, puede aplicarse también a las diputaciones, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, entre otros. El segundo elemento al que quería referirme es el alcance del presupuesto habilitante. El artículo 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local condiciona la posibilidad de convocar sesiones a distancia a la concurrencia de alguna de estas situaciones excepcionales. Son 3: casos de fuerza mayor, grave riesgo colectivo y catástrofe pública. Además, este precepto añade que no es suficiente que aunque concurran estos eventos, sino que además tienen que tener la entidad suficiente para impedir la asistencia física, ¿no?, impedir el normal funcionamiento de los órganos locales. Por tanto, como puede verse, la Ley de Bases de Régimen Local en este punto parte de una concepción restrictiva, ¿no? Las sesiones telemáticas son la excepción, la normalidad es las sesiones presenciales. Por lo tanto, a no ser que quede acreditada la imposibilidad manifiesta, grave, de convocar estas sesiones presenciales, pues tendríamos que entender que no pueden celebrarse a distancia.
Cuando se aprobó la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local estábamos en pleno estado de alarma, por tanto no había mucha discusión en justificar, motivar la concurrencia de estos elementos. Pero al día de hoy podríamos plantearnos la posible aplicabilidad de este precepto. ¿Es posible que hoy en día nuestros gobiernos locales celebren sesiones a distancia de, por ejemplo, sus órganos plenarios? Pues la respuesta parece compleja, ¿no? La Ley de Bases de Régimen Local se expresa de manera clara, exige la concurrencia de unos supuestos excepcionales que además deben de interpretarse restrictivamente, ¿no? Por tanto, parece difícil que en el momento actual puedan darse estas circunstancias, ¿no? Que pueda darse este presupuesto habilitante que justifica la convocatoria a distancia de estas sesiones. Otra cosa, les he puesto aquí un ejemplo. Otra cosa, como decía, es que haya algunas normas autonómicas que amplíen los supuestos que habilitan para la convocatoria de sesiones a distancia. Les he puesto aquí una referencia al Decreto Ley de Extremadura número 3/2020, también adoptado en el estado de alarma, en el que se expresan unos términos mucho más amplios que la Ley de Bases de Régimen Local, ¿no? Aunque sigue preveyendo la excepcionalidad de las sesiones a distancia, no requiere la concurrencia de estos eventos tan catastróficos, sino que siempre que fuera necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones locales. En tercer lugar, me quisiera referir también a algunas exigencias que prevé la Ley de Bases de Régimen Local para permitir a los representantes locales participar en estas sesiones telemáticas. En concreto son dos. La primera es la acreditación de la identidad. Desde mi punto de vista esto no plantea mayores dificultades. Y el segundo es encontrarse en territorio español. Desde mi punto de vista, esta segunda exigencia sí que resulta quizá un poquito más criticable. Por supuesto que ello no obedece a motivos tecnológicos, porque a día de hoy la tecnología puede llegar a cualquier rincón del mundo, por lo que seguramente esta exigencia se introdujo por cuestiones políticas ajenas al régimen local. De todos modos, aunque nos pueda parecer injustificada, un poco criticable, pues esta exigencia está prevista por la ley, por lo tanto, si queremos convocar estas sesiones a distancia de los órganos colegiados locales, pues tendríamos que cumplir con la exigencia de que todos los miembros del órgano estén en territorio español. De todas maneras, algunos autores han propuesto una interpretación más flexible de esta exigencia, entendiendo que hay que optar por la forma más favorable al derecho de participación política. Por tanto, con una mera declaración del cargo representativo de que se trata, de que se encuentra en territorio español. En cuarto lugar, me gustaría referirme también a las condiciones técnicas operativas para poder convocar sesiones a distancia de los órganos colegiados locales. La primera idea es que, si leemos con atención el artículo 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, veremos que este se expresa de una manera amplia. Permite que estas sesiones se puedan desarrollar a través de audioconferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos y audiovisuales. Por tanto, se expresa de una manera muy amplia que nos permitirá incluir cualquier herramienta de videoconferencia. De todas maneras, sí que sujeta estas herramientas a la concurrencia de cinco elementos. Se debe garantizar, en todo caso, la comunicación entre los representantes, el carácter público o secreto de las sesiones, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y la votación, la seguridad tecnológica. Todos estos elementos, desde mi punto de vista, son esenciales. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, este derecho de participación a distancia se vincula directamente, se conecta directamente con los derechos de participación política de los cargos electos. Por lo tanto, el derecho de participación política no es un derecho meramente pasivo de asistencia, sino que implica la posibilidad de participar de forma activa, con voz y voto, a las distintas sesiones de los órganos colegiados. Por tanto, no es suficiente con que se permita la asistencia, sino que debe garantizarse la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de formular propuestas, de votar, etcétera, etcétera. Igualmente, el hecho de que sea una sesión virtual no elimina el carácter público de la sesión, ¿no? Por lo tanto,
debería poder preverse la posibilidad de retransmitir la sesión del órgano colegiado que se trate a los vecinos o al resto de los ciudadanos. Seguramente hace unos años, o cuando estábamos durante el estado de alarma, todas estas cuestiones podían parecer un poquito más complejas, pero a día de hoy seguramente las opciones tecnológicas de que disponemos hacen que no plantee mayores problemas la posibilidad de retransmitir la sesión de un órgano colegiado al resto de los ciudadanos. Y por último, quisiera referirme a una última cuestión, quizá de más interés, que es la posibilidad de celebrar sesiones mixtas. Es decir, es posible celebrar sesiones en las que una parte de los representantes locales participen de manera presencial y otros de manera virtual o telemática. La respuesta es controvertida. Hay algunos autores que consideran que no, que la legislación básica no permite estas posibilidades de sesiones mixtas. Simplemente hay las sesiones ordinarias, que parecen exigir la presencialidad, y este régimen cualificado de sesiones a distancias, que en todo caso exige la concurrencia del presupuesto habilitante que hemos visto anteriormente, un presupuesto habilitante muy exigente. Desde mi punto de vista, la Ley de Bases de Régimen Local no prohíbe expresamente que puedan darse estas sesiones mixtas, y de hecho ello ha generado que algunas comunidades autónomas hayan previsto en sus leyes de régimen local expresamente esta posibilidad. Les ponía aquí un par de ejemplos. La primera es la Ley castellano-leonesa 7/2018, que al regular el estatuto de los cargos electos locales prevé expresamente un derecho individual de los representantes locales a participar virtualmente en las sesiones de los órganos de gobierno local, no solamente en casos de catástrofe, sino también en supuestos de riesgo de embarazo, permiso de paternidad, maternidad o supuestos de enfermedad grave y prolongada. Otros supuestos son la Ley del Parlamento riojano 12/2022, que de forma muy similar prevé también un derecho individual de los cargos electos locales a participar en estos supuestos de embarazo, permisos de paternidad, maternidad o enfermedad. Podríamos citar también la Ley Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares, algunos reglamentos orgánicos de entidades locales, etcétera, etcétera. En mi opinión, estas regulaciones locales, autonómicas, no vulneran la legislación básica estatal. ¿Por qué? Porque ellos no inciden directamente en los elementos estructurales de la formación de la decisión de los órganos de gobierno locales. No afecta a estas regulaciones propiamente a los quórums, a los requisitos de constitución del Pleno, sino que simplemente se regulan las condiciones individuales por las que un electo local puede participar, puede hacer uso de este derecho a participar virtualmente en las sesiones de gobierno. Como les decía, se trata de aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías para facilitar el ejercicio de las funciones representativas que corresponden a los cargos electos locales. Por tanto, impedir que la concurrencia de determinadas circunstancias impeditivas pues, obstaculicen el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Fíjense, estamos hablando de situaciones que pueden tener muy normales y que tienen unos efectos prácticos muy importantes, ¿no? La mera situación de baja por enfermedad, el mero hecho de estar de permiso de paternidad o maternidad puede suponer no poder asistir a la sesión plenaria de un órgano de gobierno local y, por lo tanto, con ello se puede alterar las mayorías democráticas, las mayorías obtenidas en los procesos electorales. Por lo tanto, yo creo que es positivo que se prevean mecanismos que permitan facilitar el ejercicio de estos derechos en el caso de circunstancias justificadas. Además, hay que tener presente que, como ha destacado alguna jurisprudencia menor reciente, el hecho de que se puedan prever sesiones mixtas, donde haya representantes que asistan presencialmente y representantes que se conecten de forma telemática, no limita, no afecta a los derechos de aquellos que asisten personalmente, ¿no? Siguen teniendo todas las posibilidades de formular propuestas, participar en las votaciones, etcétera, etcétera. De todos modos, es también cierto que si aplicamos a estos supuestos la jurisprudencia constitucional más reciente, ¿no? Referida, por ejemplo, al nombramiento a distancia del presidente de la Generalitat de Cataluña, pues
debemos seguir entendiendo que el funcionamiento a distancia de los órganos de gobierno local es una excepción. La normalidad es la constitución presencial de los órganos de gobierno local. Por lo tanto, las normas que permitan esta constitución, este funcionamiento a distancia, deben fijar los supuestos, los casos en que se podría acudir a los mismos. De hecho, alguna de las normas que les menciono pues, prevé expresamente esta posibilidad, excluyendo de la posibilidad de celebrar sesiones mixtas, por ejemplo, las votaciones de las mociones de censura, el procedimiento de elección del alcalde, etcétera, etcétera. Es cierto que se trata de las sesiones con mayor carga política y de ahí que pueda estar justificado la presencialidad, pero también es cierto que por la misma razón serían estas sesiones donde debería buscarse el mecanismo que hiciera posible facilitar el ejercicio del cargo representativo a aquellos que se encuentren temporalmente impedidos. En resumen, y para concluir, simplemente con mi exposición quería llamar la atención de que a medida que avanzamos cada vez en un mundo más digital, pues tenemos el reto de encontrar las herramientas que nos permitan servir mejor a nuestras comunidades, a nuestros ciudadanos, ¿no? Decía en la anterior sesión el profesor Amalio Rey que los juristas no somos los que nos encargamos de decir que no, sino que nos encargamos de decir el cómo. Pues bueno, yo creo que el reto que tenemos todos nosotros hoy en día es que, sin negar la presencialidad de las sesiones de los órganos de gobierno locales, buscar la manera de hacer posible también, de encajar también la posibilidad del ejercicio a distancia telemático de la función representativa en esos casos que sea justificado. Muchas gracias, perdón si he ido un poco apretado, en todo caso cualquier pregunta después la podemos responder. Pues muchísimas gracias, Marc, por ese punto de vista, esas reflexiones sobre la participación digital de los electos en el funcionamiento de los gobiernos locales. Y ahora vamos a la otra parte, que es la participación digital de los electores locales. Y en este caso tiene la palabra Rubén Martínez, que es profesor titular de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias y Rubén, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación Novagov y a la Fundación Democracia y Gobierno Local la oportunidad de estar aquí en este congreso que ya, pues en su 10ª edición, pues demuestra que es toda una institución, ¿no? en el ámbito del gobierno, especialmente local. Cuando me encargaron y me encomendaron la participación en la mesa, me alegré mucho, porque dije qué bien, pero luego cuando detallaron en concreto el tema que me tocaba, dije, me va a tocar pensar bastante lo que decir, porque realmente en cuanto a participación digital de los electores locales, hay alguna cuestión de regulación, pero yo creo que el problema no está en lo que vayamos a regular o no, sino cómo motivar que esa participación digital se pueda producir de una manera realmente adecuada, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo me planteé, en primer lugar, qué es lo que perciben los electores cuando se acercan a la administración, ¿no? Y hay una serie de ejemplos, para mí desagradables, ¿no? Como profesor de Derecho Administrativo, pero que están ahí, y que es la opinión que tiene buena parte de las personas administradas. Esta viñeta, bastante significativa, es una viñeta que surge al hilo de la aprobación de las leyes del año 2015, que es cuando se revoluciona el panorama jurídico-administrativo. En realidad se revoluciona en el año 2007, pero cuando se revoluciona porque ya se unifica, ¿no? Todo lo que es el procedimiento tradicional y el procedimiento electrónico, ¿no? Que Luis yo creo que lo ha expuesto maravillosamente bien. Y lo que realmente pensaba la ciudadanía en ese momento era, bueno, lo del tema del papel no nos lo creemos, ¿no? Esta es una broma, ¿no? Luego también hay un vídeo, es un pequeño corto de 3 minutos, vamos ajustados de tiempo, pero lo quiero poner porque creo que refleja bastante bien lo que piensa la ciudadanía cuando se acerca a la administración. Si me pueden poner el vídeo, por favor.
Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Este es el corto que les quería poner. Si podemos volver a la presentación, les he puesto ese corto, pero al lado tienen unas viñetas de Asterix y Obelix. Yo soy fan, como casi todos los de mi generación. Y ese edificio que hay ahí es un ayuntamiento y en las 12 pruebas de Asterix se llama La casa que enloquece, porque hay una persona que no era capaz de conseguir un acto administrativo que necesitaba. Bien, desafortunadamente esa es la visión que tienen las personas administradas respecto de la administración. Y cuando nos acercamos a ellas para decirles el tema de la participación digital o que realicen trámites electrónicos, muchas veces somos toscos, no tenemos mano izquierda. Y ellos piensan además que el tema digital es una nueva barrera que les estamos poniendo. Quizá deberíamos de ser mucho más proactivos. Hay una cuestión en la que no voy a entrar como medidas de solución. La primera que apunto aquí es que las oficinas de asistencia en materia de registros, que ya ha comentado Luis, me sumo a todo lo que él ha comentado como modelo a seguir, tienen que ser verdaderas oficinas de ayuda, de asistencia a la participación digital, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también, y por qué no, cuando se abra un proceso de participación política en cualquier momento. Además, los medios materiales y humanos tienen que ser adecuados. Muchas veces hay administraciones, yo lo he vivido en primera persona, que cuando llegas allí te dicen, bueno, los que teníamos en registro eran las personas, entre comillas, que estaban castigadas, ¿no? Ahí a la atención a la ciudadanía. Y a lo mejor tenemos que cambiar la idea y los funcionarios que sean la joya de la corona, realmente llevarlos a esas oficinas de asistencia en materia de registros, dándole formación. No voy a insistir
porque me parece muy significativo y muy bien traído lo que ha comentado Luis. Ahora bien, en esa línea, los electores, las personas administradas, deben tener también una adecuada formación. Tenemos que saber llegar a ellos, tenemos que explicarles las cosas bien, para que no se produzca pues, lo que hay en esa imagen, ¿no? Que es un ordenador y un administrado, en este caso, aterrorizado, ¿no? Que sale huyendo de la tecnología, ¿no? Tenemos que ir más a la foto de al lado. Eso se consigue con una cierta concienciación, ¿no? Ejemplificando, haciendo procesos atractivos de verdad para la participación digital. Realmente lo único que estamos haciendo en las administraciones es hacer procesos de participación digital de los electores vinculados única y exclusivamente a que hagan votaciones online. Esto no es un proceso realmente participativo. Tenemos que realizar una formación adecuada y, sobre todo, que pierdan ese miedo. ¿Cómo podemos hacer que pierdan ese miedo? Pues ese miedo lo podemos hacer con herramientas normativas que existen, pero que no estamos desarrollando con todo el potencial que tienen. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros tenemos profesores asociados que son secretarios e interventores de administración local. Y durante la pandemia, en alguna conversación, nos comentaban que había personas mayores que necesitaban un documento en concreto, ¿no? Me lo comentaron dos diferentes. Un documento que son las fe de vida. Ese documento lo necesitaban para acogerse a una serie de ventajas, ¿no? De beneficios. Pero claro, el trámite necesariamente era un trámite que requería la presencialidad, ¿no? Porque así lo establecía la normativa. Claro, eran situaciones excepcionales, ¿no? Al final, un poco dialogando, ¿qué terminaron haciendo? Pues haciendo una videollamada para comprobar que la persona pues, efectivamente estaba viva. ¿Hay algún problema en ese tipo de interpretación? Seguramente estas personas mayores ahí sí que vieron en la tecnología una aliada interesante para poder cumplir con sus objetivos. Por no decir también que la tecnología no puede convertirse en un muro. La tecnología tiene que ser una ventaja. Tiene que ser una ventaja que permita, en este caso, a las personas que se acercan a una administración local desarrollar los trámites de mejor manera, con cuestiones como el acceso al dato mínimo necesario o la privacidad. En los procesos participativos, en ocasiones, hay una cierta presión de las personas que están participando en esos procesos participativos, una cierta presión y un cierto miedo a saber también incluso qué es lo que han votado, ¿no? Qué es lo que han participado en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Y les tenemos que dar las garantías y la tranquilidad de su privacidad o incluso de cuestiones como pues, el acceso al dato mínimo necesario para tramitar un procedimiento. En definitiva, que una persona sienta que la tecnología es su aliada. Y esto se puede hacer cuando entre en una sede electrónica. Si hay 10 documentos que le vamos a pedir, que no le pidamos ninguno. Y eso, en el fondo, es lo que dice el ordenamiento jurídico español. Y realmente, por el momento, no lo estamos cumpliendo completamente. Y, por último, y ya para terminar, yo creo que en el siglo XXI las administraciones, los gobiernos locales, tienen que ser mucho más proactivos. Hemos visto todos cuando a la Administración le ha interesado y la imposición de la tecnología, ha puesto también medios de asistencia y normalmente suele ser cuando hay una cierta finalidad recaudatoria. Esto también a las personas administradas les hace rechazarlo, ¿no? Lo hemos visto con las notificaciones, ¿no? La gente no quiere las notificaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque las asocia a sanciones, ¿no? Las asocia a sanciones. Sin embargo, yo creo que con la cantidad de datos, la administración del dato, se ha hablado por mis compañeros en sus intervenciones anteriores, tenemos la oportunidad perfecta, maravillosa, para ser proactivos y facilitar a las personas aquello que necesitan, incluso de manera inconsciente.
de manera inconsciente, es decir, que den su autorización para que, por ejemplo, un ayuntamiento pueda decidir urbanísticamente por dónde diseña una nueva entrada al municipio. Simplemente con el uso de los datos de telefonía y de cómo salen y entran por la ciudad, para que puedan hacer estudios mejor fundamentados, mejor basados. En definitiva, que podamos ser proactivos. Lo he comentado en más de una ocasión y con esto ya termino. Tengo mucha relación con una asociación de niños autistas. Todos los años piden las mismas subvenciones. Absolutamente todos los años piden las mismas subvenciones. ¿Por qué no es posible que la Administración, teniendo todos esos datos, les facilite un borrador como el de la declaración de la renta, pero ya un preborrador diseñado y les diga, aquí lo tienen ustedes, modifiquen lo que quieran, pero de alguna manera participen, ¿no? Y esto no solo en este tema, sino en temas de administración, en temas de decisiones de gobierno, en cualquier tipo de tema. Yo creo que la Administración tiene que ser proactiva para pasar ya de una vez de la sociedad de la información, que a veces esto de que la información es poder es una falacia. Lo que realmente da poder es el conocimiento. Y las administraciones tenemos que pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Generar conocimiento real, en este caso en los electores, en las personas administradas, y que todo ese conocimiento que reciben lo puedan aprovechar para, en definitiva, participar mucho más, tanto en la Administración como en los gobiernos locales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a los tres. Y tocaría un turno de palabra del público. En este caso, si quieren realizar alguna pregunta, están a tiempo. Están aquí los tres ponentes y son todos suyos en medio segundo, prácticamente. No veo nada, pero parece que no. Pues damos por finalizada esta mesa y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Muchas gracias.